Cuando quieras, arranque nomás. Ya volví a grabar. Entonces, les comparto pantalla. Bien, última clase de la materia, última clase de difracción, que es el último tema. ¿Cuántos halagos, Marco? No sé si me merezco tanto. Y vamos a hablar de algo como ya un poquito más, cambiando un poco el obstáculo que tenemos, porque hasta ahora veníamos hablando de difracción, como venía un haz, tenemos un obstáculo, y si el obstáculo tiene ciertas características, en realidad lo podemos plantear siempre, pero en la mayoría de los casos va a ser despreciable la difracción, pero si el obstáculo es un agujerito de tamaño B que tiene una longitud del orden de la longitud de onda, empezamos a ver difracción. ¿Sí? Entonces, hasta ahora todo bien. ¿Cómo planteábamos esto? Simplemente a modo de recordatorio, teníamos un haz incidente. Por el principio de Huygens, consideramos que cada frente de onda es infinitas fuentes puntuales nuevas que reemiten el haz anterior, que remiten el frente de onda anterior, ¿sí? Y que todas esas fuentes puntuales, al remitir, se vuelve a sumar en un nuevo frente de onda, ¿sí? Y eso es una imagen bastante compleja, si uno se lo quiere imaginar en un frente de onda esférico. Por ahí es mucho más intuitivo pensar en la ondita en el agua, que uno tiene una piedra y el frente de onda va como avanzando, como si estuviera caminando hacia adelante. Pero nos permite pensar en una cuenta cuando tenemos obstáculos. Entonces, en este caso lo que vamos a pensar es que, bueno, el frente de onda que llegó hasta acá tiene todas sus fuentes puntuales acá. Estas fuentes puntuales van a emitir y los que vamos a ver son todos los que llegan al punto P, donde tenemos nuestra pantalla, o en todo el eje y de este lado tenemos nuestra pantalla, pero si miramos el punto P, alguno genérico, tenemos cómo interfieren todas esas fuentes puntuales, vamos a tener un máximo, un mínimo u otro. ¿Sí? Esto a modo de repaso. ¿Cómo planteamos esta suma de fuentes puntuales con la integral con un diferencial de campo? De un diferencial de campo. ¿Sí? Como las fuentes puntuales son infinitas, no son numerables, esa sumatoria que tendríamos de n fuentes puntuales se convierte en una integral. Y con esto planteamos que el diferencial de campo es esto que vemos acá, ¿sí? Que es el que corresponde a ondas esféricas, porque cada fuente puntual emite ondas esféricas. ¿Sí? Y lo que hacíamos es cuando metemos este diferencial de campo acá adentro, cambiamos los límites de integración. Que yo hablé un poquito de eso la clase que di difracción, pero vamos a repasarlo. ¿Por qué? ¿Por qué cambiamos los límites de integración? ¿Con qué justificación? ¿Con qué argumento físico, matemático cambiamos límites de integración así, sin preocuparnos porque cambia el resultado? Bien, porque decimos que toda la parte fuera de... O sea, que lo podemos pensar como una función partida, ¿no? Que toda la parte que esté fuera de que esté fuera de esa rendija de menos b sobre 2 a b sobre 2 vale 0. Y que todo lo que está dentro de la función de menos b sobre 2 a b sobre 2 es distinto de 0. Pero ¿cuál es esa función? O sea, ¿es el diferencial de campo lo que le pasa a eso? ¿O cuál es esa función que es esa función partida? Porque acá, acá en principio no tengo ninguna función que me esté pasando eso. Puedo pensarlo con el diferencial de campo. Ahí va. Ali ya tira algo que dice función obstáculo. Me empieza a gustar. ¿Sí?
Entonces, el diferencial de campo podría pensarlo así, pero es medio rebuscado, porque en definitiva fuentes puntuales, acá va a haber, sobre el límite de la pared va a haber también, ¿no? Sobre el límite izquierdo, porque llega el frente de onda hasta ahí. Pero después tengo un obstáculo, entonces tengo que ponerle una función a ese obstáculo, no a la fuente puntual. ¿Sí? Y el diferencial de campo que teníamos hasta ahora es una función sobre de las fuentes puntuales. Entonces, lo que vamos a pensar es a este sistema como unas incidentes, como una transformación, ¿sí? Y una saliente, que es el que llega a la pantalla. Y esa transformación va a estar dada por el obstáculo. Y en vez de llamarlo función obstáculo, lo voy a llamar función T o función transmisión, ¿sí? O sea, lo estoy pensando, podría tranquilamente llamarse función obstáculo, lo estoy pensando como lo contrario, en vez de lo que se obstacula, lo que se transmite. Entonces le digo función transmisión. Bien, entonces pensemos de qué depende la función transmisión, ¿sí? Entonces el obstáculo va a ser un as, o sea, va a incidir el as, y el obstáculo va a ser plano, siempre, y si llega a no ser plano, lo vamos a pensar como una serie de obstáculos planos, porque el as viene en una sola dirección y va a incidir contra un plano, perpendicular a la dirección del as. Y ese plano va a tener cosas adentro, ¿sí? Entonces, estas cosas están en el plano, en unos ejes que voy a llamar X, Y, porque sí. Y entonces, en el caso general, si yo quiero mirar lo que pasa en este plano, digo, bueno, como siempre, ¿no? X igual a 2, Y igual a 4, tengo una C. Listo. X igual a 4, Y igual a 3, tengo una O. Y así me puedo ir moviendo por el plano, que cada par X, Y va a tener algo distinto. Va a tener una letra distinta en este caso, ¿no? Entonces, en ese caso, estos valores, esta T depende de X y de Y. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, armo mi plano de esta manera? ¿De qué depende? O sea, yo voy a X igual 1, Y igual 4, y tengo una C. Voy a X igual 2, Y igual 4, tengo otra C. Voy a X igual 3, tengo Y igual 4, tengo otra C. O sea, me puedo ir moviendo en X y siempre tengo una C. Mientras me mantengan Y igual a 4. Pero si cambio la Y, ahí sí cambié. Me voy a una O. Y cambio la Y, me voy a una S. ¿Sí? O sea, la dependencia de esta función transmisión va a ser solamente en Y. En X no van a variar las cosas, la función transmisión. ¿Sí? Y acá yo les puse una nota al pie que cosas no es un término científicamente aceptado, así que no lo lleguen a poner en el parcial, porque Luz se enoja. Entonces, todo lo Pregunta. que esté... Esa ¿Cómo? esa fila de C, esa fila de O, esa fila de S, de cosas, eh, serían como rendijas, si lo Pues, pensaras en de alguna principio, manera. claro, en principio lo que yo quiero plantear es que pueden ser lo que sea. ¿Sí? Porque Podemos tipo, pensar... no O sea, terminé de después... entender si es que esas cosas son el obstáculo o el agujerito por el que pasa. bueno, eso está bien la pregunta. Si querés pensarlo como el agujerito. Ahora, eso depende, porque lo que yo estoy diciendo acá es cómo me voy a mover en mi plano, ¿sí? Pero después, al agujerito yo le voy a poner un 1 y, y al obstáculo le voy a poner un 0. Entonces, eso lo podría invertir y hacer que el agujerito sea el obstáculo y el obstáculo sea el agujerito, Ah, ok, está bien. ¿sí? Y Ok. usar la función transmisión, pero al revés. Yo, en principio, me defino mi función transmisión como yo tenga ganas. Lo que quiero mostrar acá es que en general, o no en general,
en la práctica, en la parte práctica de la materia, en los ejercicios del parcial y todo lo que hagan en las guías, vamos a ver funciones de transmisión de este estilo, ¿sí? Y son las que vimos hasta ahora y las que vamos a seguir viendo. Creo que hay algún ejercicio en la guía de una función de transmisión que depende de x e y, y creo que con Ricardo lo hablaron, de funciones de transmisiones que dependen de x e y, o sea, de obstáculos que no son una rendija, sino por ahí un cuadrado. Pero lo que vamos a hablar en la práctica es siempre de funciones que solamente dependen de y. Y lo que quería dejar muy en claro es qué significa que solamente dependen de y. Lo que significa es que si me muevo a lo largo de eje y, esto cambia. Por ejemplo, si yo tengo una rendija, claro, ¿vieron el caso de la rendija circular? Bien, si yo tengo una rendija que es, voy a usar el annotate, avísenme si se ve, lo único. ¿Se ve esto que dibujé? No, no se ve. A ver, ¿y si hago así? Ahora avísame si se ve ahora. Ahora se ve el manchón negro del chat, pero se ve lo que estás dibujando. Está bien, está bien. Es genial, era la intención. Ahí saco el chat. Chao. Perfecto. Bien. Entonces, si yo tengo eso, que es la rendija que vimos hasta ahora, si me muevo a lo largo del eje Y, me paro en el eje, me paro en algún punto y camino a lo largo del... No entiendo por qué no me deja... A ver. Ahí está. No. Déjame dibujar. Ahí está. Si me paro en un punto y empiezo a caminar por a lo largo del eje Y, me encuentro con algo que cambia. O sea, tenía todo igual y de repente cambio y sigo todo igual. En el caso de que tenga la rendija que vimos hasta ahora siempre. ¿Sí? En cambio, en el caso de que me mueva por el eje X, me paro en un punto y sigue, es todo 0. Me paro en otro punto y es todo 1. Me paro, o sea, me paro en un punto de Y y me muevo a lo largo del eje X y las cosas no cambian. ¿Sí? A eso voy. Lo que quiero dejar explícito es qué significa que algo dependa del eje, solamente del eje Y. Que es lo que vamos a ver hoy y en la práctica. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a trabajar con funciones de transmisión que solamente dependan del eje Y. ¿Sí? Y esta función de transmisión lo que voy a plantear es que va a estar modificando el campo. ¿Sí? Claro, una vez que si yo fijo y igual a 2, como dice Lara, tengo una función constante. Si fijo y igual a 3, tengo otra función constante. Si fijo y igual a 4, tengo otra función constante. Y me puedo mover a lo largo de X sin variarla. Perfecto. Bien. Entonces, lo que voy a hacer es decir que la función transmisión va a modificar a mis fuentes, ¿sí? Justo antes de sumarlas. Entonces lo voy a meter acá multiplicando al diferencial de campo. Vuelvo a meter el mismo diferencial de campo y lo único que estoy pensándolo para el caso de la rendija que ya vimos, lo único que voy a hacer es que mi función transmisión sea 1, que es la que planteamos antes, que ya antes de saber qué significa función transmisión, antes de hablar de la función, antes de hablar de la función obstáculo, la había llamado Ali, antes de hablar de cualquier cosa, ya habíamos hablado de esto. ¿Sí? 0 en casos donde no está la rendija, 1 en los lugares donde está la rendija, y listo, solucioné el tema de cambiar los extremos de integración porque sí. ¿Sí? Y lo formalicé simplemente. Pero formalizarlo me va a ayudar a poner obstáculos más complejos. ¿Sí? Bien. Solo a modo... Bueno,
empecemos primero pensando qué pasa si tuviera, en vez de una rendija, cómo sería la transmisión si tuviera n rendijas. Me falta una... ¿Qué pasa acá? Creo que me falta una página en el medio. Bueno, Yo la bajo. ahora veo cómo lo arreglo eso. Mientras, les pregunto a ustedes, ¿cómo haría la función transmisión si tengo n rendijas? Y la función por partes, los límites van a estar definidos por n y una sumatoria. Puede ser. Perfecto. O sea, ¿qué pasa con la función por partes? A eso voy. Los límites van a cambiar, o sea, va a ser menos b sobre 2 y b sobre 2, y van a tener un parámetro n que te va a decir de la enésima rendija en la que estás. Claro, va a ser como lo que vimos con luz, que teníamos la red de rendijas. Perfecto, va a ser eso, pero lo que quiero es recuperar ese resultado. Denme un segundo que lo que voy a hacer es buscar si tengo la clase que armé para el cuatrimestre pasado, que es prácticamente el mismo PDF. Habré cambiado alguna cosita, pero así no lo tengo que generar de nuevo. Porque se me exportó sin una hoja. Entonces me está faltando, por ejemplo, esa función transmisión. Y después la subo bien. Esta es la que está en el campus. No sé. Bueno. Creo que es esto. Sí. Ay, Facundo, ya te va a gustar. Me da gracia que el que más critica a Ubuntu es Facundo y es el primero que lo va a usar. Bien. Perfecto. Gracias, Lara. Sí, buchonealo. Le quiero hacer bullying. Bien. Bien, entonces vamos con lo que había dicho. Estaba muy bien. Uso un parámetro m para definir en qué rendija estoy. Si el dibujito sería este. Tengo n rendijas. En una dejo pasar con un 1, 0, 1, 0, etc. Y lo que voy a hacer es decir que cuando i está, o sea, piénsenlo para la primera rendija, ¿sí? Para la primera rendija sería cuando i está entre 0 y b. Ahora me moví el eje para hacer más fácil, para pensar más fácil esto. Cuando i está entre 0 y b, tengo un 1. ¿Sí? Entonces, eso lo puedo trasladar con el periodo que tengo, que en este caso es b más a, porque a es el espacio en negro, b es la rendija. ¿Sí? Entonces, tengo b, cuando me muevo b más a para arriba, ¿sí? O sea, es el T0 más b más a, vuelvo a tener un 1, ¿sí? Y el b más a, vuelvo a tener un 0, y eso, la cantidad de veces que yo quiera el b más a, que es m. ¿Sí? M es el número de rendija que tengo. ¿No? Esta sería la rendija 0, porque si pongo 0 acá, tengo este de 0 a b, que es lo que yo planteaba, y después m va a ser menor a n, que es la cantidad de rendijas que yo tenga. ¿Sí? Entonces, si calculamos esta integral, ahora lo que vamos a obtener es la sumatoria que ya usaron con luz. ¿Sí? Recuperamos ese resultado. Bien. Entonces, vamos a usar esto para... bien, genial. Esta era la única página que me faltaba. Entonces, después, ahora vuelvo al otro PDF por si cambié algo que no me acuerdo. Entonces, ahora... planteemos algo nuevo, ¿sí? Algo que realmente esta función transmisión nos permita plantear, por ejemplo,
que no podríamos de otra manera, ¿sí? Y esto es, por ejemplo, poner un prisma. ¿Qué pasa si ponemos un prisma en la rendija? Entonces la idea es armar una función transmisión del prisma, ¿sí? Y lo que vamos a usar es que el prisma lo que cambia es el camino óptico de los haces que entran. No vamos a usar cambios de dirección ni nada por el estilo, porque vamos a considerar alfa muy chicos, como veníamos considerando con la cuña, y etcétera. Así que simplemente lo que hace es decir, ok, el haz que incide a esta altura va a recorrer todo el prisma y una partecita fuera del prisma. Y el haz que incide por abajo de ese va a recorrer todo por dentro del prisma. O hasta acá por dentro del prisma y desde acá por fuera, que después tengo que considerar el de más abajo de todo por dentro del prisma. ¿Sí? Pero lo planteo en puntos genéricos y digo, bueno, o planteo uno por el medio y uno en un punto genérico. Y digo, bueno, lo que recorre esto lo llamo C por dentro y lo que recorre por dentro el de abajo lo llamo D. ¿Sí? Y entonces lo que queda por fuera de la central del prisma se llama D menos C. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo es la diferencia de camino óptico? Se lo pregunto a ustedes. ¿Cómo es la diferencia de camino óptico entre estos dos haces? Medio biprisma, dice Marcos. D menos C, Emiliano, bueno, ahí estaba la trampa, ¿no? No es D menos C. Porque van en diagonal, No, ¿no? Los rayos. Lara, después va a depender de alfa. Lo que quiero ahora es lo primero que tengo que plantear, lo que se ve desde este dibujo. Después planteamos las relaciones con alfa y hacemos todo ese juego. Claro, no es D menos C porque las caras no son paralelas. Entonces va a salir con otro ángulo, diría yo. No, y eso es lo que vamos a aproximar de que sí, sale con el mismo ángulo, consideramos como si fuera lo mismo que hablábamos antes, ¿no? Ahí va como, tiene que ver con lo que dice Javier. O sea, va por ese lado. Vamos a necesitar el N, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que la diferencia de camino óptico tiene que ver con la diferencia de camino y por el índice, ¿sí? Si uno recorre todo por dentro del... Si recorre la misma distancia, uno todo por dentro del prisma y otro por fuera, ¿sí? Igual va a tener diferencia de camino óptico, aunque sea a la misma distancia. Entonces, lo que vamos a plantear es que un 2pi... ¿Por qué 2pi, Facundo? No hay reflexiones, acá no hay nada que tengamos que meter. Bien. Hago un solo comentario con respecto a las diferencias de camino óptico. Me parece Dale. mucho menos confuso a mí pensarlo como lo que recorre uno menos lo que recorre el otro. O sea, es súper claro ver que el de abajo recorre n por d. Y, bueno, está justo ahí escrito en lo que puso La Milton. distancia por el medio. Claro. Lo que recorrió, ¿en qué medio lo recorrió? Claro. Claro. El otro recorre c en un medio n y d menos c en aire, supongan. Claro, porque al final del día ese n sale del factor común porque las dos están en el mismo medio, pues si los dos rayos no estuvieran en el mismo medio, serían n. Claro, pero si hay un cachito que no está en ese medio, en un lado no vas a tener el n, como pasa en este caso. Eso es lo que pasaba en el biprisma, ¿no? Cuando en un ejercicio que era de medios distintos. No puede ser. un factor común porque era n1 y n2 abajo. Claro. Pero eso, piensen qué recorren, dónde recorren y después resten los dos. Bien, perfecto. Eso que dijo Pau es lo que vamos a hacer ahora. Voy a volver al PDF anterior, que de acá es lo mismo. Solo me falta una hoja en el medio. Después la agrego.
Bien, entonces lo que planteo es, como decía Paul, lo que recorre el primero es D y lo recorre un medio N. Entonces N por D es el camino óptico del primero. Y después le resto del de abajo, ¿sí? Y después le resto lo que recorre el segundo, que es N en un medio, perdón, C en un medio N, N por C, más D menos C en aire. Si tuviera otro N, tendría que poner más N2 por N, D menos C. Pero lo planteo en el aire. Bien. Y ahora sí, vamos a meter el alfa. Entonces, voy a plantear que la tangente de alfa, que es... la tangente de alfa, que es el opuesto sobre el adyacente, o sea, en este caso sería C sobre B sobre 2, B sigo considerando el ancho de la rendija, ¿sí? Y también lo puedo pensar como igual a D sobre I, ¿sí? Sobre el I que sea correspondiente a este D. Perdón, sobre B sobre 2 más I. ¿Sí? Porque lo tengo que pensar al revés, ¿no? Sería... Se ve el cuadrado del chat, me avisa Pau, gracias. Bien. Entonces planteo que eso es la tangente de alfa, que eso es trigonometría. Y lo planteo como aproximadamente igual a alfa. Siento que acá está mal un signo, que debería ser con menos. Pero bueno, después lo reviso cuando vuelva a subir la clase. No cambia igual. Entonces, me queda este... voy a reemplazar esto, ¿sí? Estas igualdades, que lo miro de este lado, ¿sí? Lo reemplazo acá adentro, reemplazando el C por B sobre 2 por alfa y el D por alfa por B sobre 2 más I. Ay, se abrió. Quise mover el chat y se me maximizó. Pensaba que eran las rendijas. Sí, o sea, aproximación paraxial lo llamamos en las lentes. O sea, lo que estoy planteando acá es que el prisma que puse no tiene que ver por dónde pasa el haz, que eso sería más como la aproximación paraxial. Tiene que ver con el prisma que elegí para colocar en la rendija. En la aproximación paraxial tiene que ver, bueno, me pongo una lente y por dónde mando mi haz. En esto tiene que ver con, bueno, justo el prisma que elegí para poner tiene un alfa muy chiquito. Sí, seno aprox tangente o pensarlo directamente como tangente aprox alfa o seno aprox alfa. Claro. Pero, o sea, lo que yo planteé acá en trigonometría es con la tangente, por eso no usé ni siquiera la aproximación seno de alfa igual a aproximadamente tangente de alfa. Sí usé que tangente de alfa es aproximadamente alfa. Bien. Entonces, si uso esto acá, lo que me aparece en todos lados es D menos C, entonces pienso primero cómo sería... O sea, es lo único que me aparece. Acá en la diferencia de camino óptico termino como factorizándolo como N por D menos C, menos D menos C. Y escribo el D menos C como C igual a B sobre 2 por alfa y D igual a B sobre 2 más I por alfa. ¿Sí? Y esto lo que me da es N menos 1 por I. O sea, el D menos C me da I por alfa, entonces acá sale de factor común, me queda N menos 1 por I por alfa. Bien. Entonces, ahora tenemos que escribir la función transmisión. Y la función transmisión lo que hace es que le modifica, dependiendo de la I, dentro de la rendija, modifica la fase del haz, según la diferencia de camino óptico. ¿No? Entonces,
lo que planteamos es que para cambiar la fase, lo ponemos en una exponencial compleja. ¿Sí? La función de transmisión va a ser e a la i, k, por la diferencia de camino óptico, ¿sí? Mientras estemos dentro de la rendija. Si estamos fuera de la rendija, el obstáculo sigue. ¿Sí? Y listo. Encontrar la función de transmisión en estos casos es lo difícil. Una vez que ya sabemos todo lo de las clases anteriores, todo lo de difracción, lo único que queda es encontrar la función de transmisión, porque después son integrales. Integrales que sabemos hacer porque son exponenciales, son fáciles. Todas las funciones de transmisión, o se los pregunto a ustedes, ¿cómo se les ocurre que sea una función de transmisión de la forma más general posible? Cualquier función de transmisión. ¿Qué forma va a tener? Mientras voy a hacer desaparecer el cuadro del chat, mientras me responden. Va a ser algo en la rendija y 0 en el resto de casos. No importa lo ¿Y que qué sea es ahí en ese la algo? rendija. Está bien, pero ¿qué es ese algo? E a la I y te va a variar el n-1, todo esa parte. ¿No? Bien, o sea, voy a tener siempre un e a la i k por la variación de fase que me imponga esa función de transmisión. Bien. Pero me Claro. falta algo más para tener cualquier función de transmisión. Que es que supónganse que yo pongo dentro del prisma, lo pongo como oscurito. No deja pasar toda la luz incidente. Deja pasar la mitad de la luz, por ejemplo. Entonces lo que voy a hacer es ponerle adelante, o sea, voy a poner la función de transmisión, es 0,5 por esa variación de camino, o sea, por esa variación de fase. Si dejara pasar la mitad. Si va a pasar un 80%, 0,8. Entonces sería una constante C que va de 0 a 1 por la exponencial esa que está ahí. Excelente. Eso es la función de transmisión más genérica que tenemos. Mientras, bueno, la exponencial, tenemos acá en vez de n-1 por i por alfa, tendríamos que poner delta camino óptico para tenerlo lo más general posible. ¿Sí? Y la otra que teníamos con el 1 sale de que la diferencia de camino óptico es 0, ¿no? Por eso te queda... Sale de que la diferencia de camino óptico es 0 y que C vale 1, que en este caso también C vale 1. ¿Sí? Claro, está bien. Entonces, ahora yo les podría decir, bueno, en la rendija pongo un polarizador. Y lo que me van a plantear es, bueno, polarizador, a ver cómo es la polarización de la función de la onda incidente, ley de Malus, si es la onda incidente es lineal, o alguna ley que ya conocemos de polarizadores, por ejemplo, si es luz natural, tengo que poner 0,5, y listo, ya saben cómo se comporta una rendija con un polarizador. Si en la rendija pongo un vidrio oscuro, ya lo conté. Si ahora les puedo poner lo que quiera en la rendija, ¿sí? Y ya lo saben hacer porque saben construir una función de transmisión con eso. Un portal como el de Rick y Morty. Bien. Bien, entonces tenemos que hacer la integral. La integral la planteamos de menos infinito a más infinito, con la función de transmisión dentro no me preocupa, ¿sí? Entonces pongo el diferencial de campo, ¿sí? Y me queda esta expresión de acá. Y les pregunto, ¿les resulta conocido esta expresión que lo podría pensar como una integral de esta manera? Ya lo hablaron con Ricardo esto igual. Pero bueno, vamos a reforzarlo. Me acuerdo de la forma. Bien, Javier. Hoy Javier está on fire. Bien, Lara. ¿Sí? Es Fourier, ¿no? Lo que estamos haciendo, ¿sí? Es una transformada de Fourier de la función transmisión. O sea, básicamente lo que hace la difracción es una transformada de Fourier del obstáculo. Y se puede pensar perfectamente, cualquier tipo de difracción, cualquier tipo de obstáculo se lo puede pensar de esa manera. Ricardo tenía unos obstáculos muy lindos que llevaba siempre a clase y que por Zoom se vuelve un poco complicado, supongo, mostrarlo, pero lo proyectaba siempre en la pared del aula, que formaban, se lo habían dado en un congreso y formaban distintas cosas. Tenía una plaquita así y tenía distintos obstáculos y formaba distintos dibujos del otro lado y eso lo construyen
haciendo la antitransformada de Fourier del dibujo que quieren obtener y formando la rendija con eso. ¿Sí? Después la tecnología para armar esas rendijas ya es otro tema, pero cómo decidir qué rendija usar, lo hacen de esa manera, con una antitransformada de Fourier de lo que quieren obtener. Bien, entonces sigamos con la cuenta, ¿sí? Tenemos tenemos el campo, ¿sí? Que es esta integral de acá. Metemos la función transmisión que queremos. Entre menos b sobre 2 y b sobre 2 vale la exponencial que ya conocemos. Lo multiplico con esta exponencial de acá y obtengo esto. Esto es muy parecido a algo que ya habíamos visto. A ver si se dan cuenta ahora ya desde la integral. Si no, cuando lo resolvamos va a salir solo. ¿Es parecida a la de redes? No. Mira, no es parecida a la de redes. No tenemos ninguna sumatoria acá. El zinc. Bueno, sí, va a ser el zinc. Pero tiene algo, bueno, si no se dieron cuenta ahora, se van a dar cuenta enseguida cuando resolvamos la integral. Lo resolvemos, ¿sí? Y me queda la exponencial de siempre dividido el mismo, dividido el exponente, ¿sí? Esto le aplico Barrow, me queda el zinc de siempre, pero fíjense que en el zinc de siempre me queda este beta, que tiene el seno de tita de siempre y una constante que lo mueve rígidamente. ¿Dónde más aparecía esa constante? O sea, no esa constante, no la que depende de un alfa, pero sí una constante que mueve rígidamente el Cuando no patrón. incidías normalmente. Perfecto. Esto es incidir con la cuña, es equivalente a incidir normalmente, no normalmente con un ángulo tita 0, ¿sí? En una rendija común. ¿Sí? Entonces lo que vamos a tener es este zinc, es este patrón, que es el de siempre, pero desplazado, ¿sí? Un n-1 por alfa. Y fíjense que si n vale, o sea, el prima no existe, o sea, n vale 1, este desfasaje desaparece y recupero el patrón original. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver otro tipo de obstáculo, pero me dan 5 minutos y volvemos con el otro tipo de obstáculo. Un segundo. De una. 5 minutos. El problema es que es la última práctica de F2. Pau, aprovecho y te hago una pregunta que no me terminó de cerrar. O sea, las cuentas las seguí todo, pero no me termina de convencer la idea de cómo construir, por ejemplo, una función transmisión que no me pase la intensidad total. Que me pase, no sé, la mitad de intensidad. Y escribís la fracción de la amplitud que pasa, o lo dejas como una Ah, claro, si como yo una lo variable, pongo, si no claro, sabes si yo cuánto dejo la es. amplitud a la mitad, la intensidad pasa a Claro, la mitad. Ah, ok. exacto. O sea, por ejemplo, si no tuviera nada y tuviera solamente un tipo, no un prisma, sino las rendijas de antes, que era 1 y 0, si quiero la mitad de intensidad es un medio en vez de 1. En el caso más fácil. Claro. Exacto. Ok.
Bien, ya estoy. Perdón. Ah, ya se pusieron, no pierden tiempo ustedes. Se pusieron a jugar al Scribble. No, vuelvan para acá. Que tenemos... Bien. No importa que no fueron 5 minutos. Era una forma de decir. Eran 5 minutos más o menos 4 minutos. Bien. Entonces, habíamos visto, teníamos el prisma puesto en la rendija, ¿sí? Y si n es igual a 1, obtenemos el mismo patrón de siempre, que es importante ver eso para chequear que el resultado esté bien. Si n es distinto de 1, el patrón se me desplaza, ¿sí? En n-1 por alfa. Bien. Entonces, vamos a llevar esto a una red de n prismas, ¿sí? Que se llama red de Blazed. Le vamos a poner una periodicidad A y vamos a tener lo mismo que antes. Oscuro, rendija, oscuro, rendija, oscuro, rendija, nada más que las rendijas van a tener puestos un prisma dentro, ¿sí? La función transmisión va a ser muy fácil de construir. O sea, la parte difícil fue la que ya hicimos. No es que no digo que va a ser muy fácil, sino que la parte difícil ya la tenemos hecha, que es la de un prisma. Una vez que tenemos una red de transmisión para una rendija o para un prisma o para un lo que sea, hay una forma de plantear la periodicidad que es bastante directa y que funciona bárbaro. O sea, lo que voy a plantear es que esto que llamé T sub 1, que es la T de una rendija, hola Luz. Justo abrí el chat y vi que llegaste. Bien. Entonces, la T de la transmisión de una rendija, ¿sí? Es la que teníamos planteada acá. Y lo que voy a pedir es que la transmisión total sea igual a la transmisión de una rendija desplazada con este parámetro m. ¿Sí? M va a ser un número natural, ¿sí? De 0 hasta la cantidad de rendijas que tenga. Y A va a ser la periodicidad de mi red. Si planteo esto, entonces agarro T1, le reemplazo en la I. O sea, lo único que estoy pidiendo es que la función T sea la T1 repetida cada M. ¿Sí? El mismo formalismo de n que hacíamos en la primera parte de la materia, la misma idea. La periodicidad que se vaya moviendo con un número natural. ¿No? Sí, perfecto. Sí. O sea, no sé si, es que me quedé pensando si en algún momento planteamos algo exactamente así. No, así no, pero la idea de ir moviéndolo con el n. Cuando planteábamos n masitas, era x más n por a. Bien. Entonces, tenemos... No, M es el número de prisma, no de prismas. N mayúscula sería el número de prismas. M enumero, o sea, tengo el primer prisma, es M igual 0. El segundo prisma es M igual 1, y así voy cambiando el M. Por eso pido esto, ¿no? Porque justamente lo que estoy pidiendo es que se repita cada A. M, sí, yo lo propuse de 0 hasta n-1, pero es lo mismo. O sea, cambia en la serie geométrica que vamos a obtener, pero sí. Bien. Y lo que, o sea, al reemplazar la I, la reemplazo en la función transmisión, y ojo, la voy a tener que reemplazar acá, en esta I, y acá también. ¿Sí? La I la tengo en los dos lugares. Cuando la reemplazo acá me queda I menos M por A, y cuando la reemplazo acá paso el M por A sumando a ambos lados, ¿sí?
y me armo esta función transmisión, que es la función transmisión de la red de prismas. Y esto que acabo de hacer, cada vez que tengan una red y necesitan la función transmisión, lo pueden hacer perfectamente. Hacen el trabajo de armarse la función transmisión para una rendija, para lo que sea que tengan, un polarizador, di el ejemplo antes, un vidrio templado, un prisma, lo que sea que nuestra maldad en el parcial llegue a imaginarse para ponerles. Y después para la transmisión total, un espejo esférico no. Ese no creo que sea porque tenemos el problema de que, bueno, se formaría la difracción del otro lado, sería difracción por reflexión. Ya sería muy cruel eso. No. Pero bueno. Lo que vamos a tener entonces es la función transmisión total de esta manera. ¿Sí? Bien, y una vez que tenemos esto, ya está. Integremos. Meto la función transmisión, meto la diferencial de campo, como siempre, y obtenemos esto, ¿sí? Donde acá, en vez de la i que usamos siempre, escribí imonio, porque yo ya sé, me estoy adelantando, que voy a hacer un cambio de variables. Solamente para dejar más lindo esto. El imonio, ¿sí? Fíjense que no me molesta ponerlo porque en realidad es una variable como auxiliar con la que estoy integrando, que me está ayudando a integrar, si no es que significa algo físicamente, por eso no lo puedo cambiar. Entonces hago el cambio de variables, dejo la i, y el cambio de variable que uso es imonio menos m por a igual a i. Ahí apareció Marte. Se está quejando del imonio. Bien. Entonces, reemplazo el imonio, todo esto me queda i, esto acá arriba me queda i más m por a, ¿sí? Y los diferenciales son iguales, así que ni me preocupo. De esta manera, la parte que tengo, esta exponencial de acá, esta exponencial de acá, tiene una parte que depende de i, que me va a quedar acá adentro. Uy, me cambié el diferencial. Pau me va a retar. Y otra parte que depende de m. Y no depende de i. A vos te perdono. ¿Sí? A mí me perdonás, vamos. Esa parte sale de la integral, pero me queda dentro de la sumatoria. ¿Sí? Pero fíjense que nada de la integral depende de m y nada de la sumatoria depende de i. O sea, ¿qué acaba de pasar con eso que dije? Nada de la integral depende de m, o sea que nada de la integral se está sumando, y nada de la sumatoria se está integrando. ¿Dónde más pasaba eso? Fourier, ya todo es Fourier, Ali. En redes, perfecto, Lara. Lo que tenemos es una red igual, así que no es llamativo que pase esto, pero claro, es lo que nos pasaba en redes, de que teníamos un factor que le llamábamos término de interferencia y otro factor que le llamábamos término de difracción. Ante la duda, la respuesta es Fourier. No sé dónde decís que pasaba en Fourier, Ali, pero puede ser que en algún momento pase. Bien, entonces lo que tenemos es el término o sea, hacemos la sumatoria, que ya la conocemos, hacemos la integral, que también la conocemos porque la hicimos antes, ¿sí? Y lo que nos queda es esta función, ¿sí? La intensidad, ya lo elevé al cuadrado, hice todo lo que hacemos siempre, porque esto ya lo conocen. Definí gamma igual a K por A por seno de tita sobre 2, que es este gamma de acá. Y definí beta amonio como esta función desplazada. No tengo idea qué está pasando en mi casa, por qué tantos timbres. Pero bueno.
Bien. Entonces, lo que pasó fue que, fíjense que este beta-amonio tiene la campana desplazada. ¿Sí? Tiene la campana desplazada en este factor de antes. N-1 por alfa. Sin embargo, este gamma no la tiene desplazada. Entonces la difracción, la campana de difracción se desplazó, pero la campana de interferencia no. ¿Para qué puede servir eso? Yo podría tener el máximo, Lara. O sea, simplemente me armo las cosas para que se desplacen una cantidad y que quede la campana sobre otro máximo, que no es este. Campana imaginaria. Para confundir. No, piensen para qué me puede servir en un laboratorio. ¿Para qué puedo querer esto? ¿Podrías separar dos longitudes de onda moviendo la campana de uno? Ajá. Bien, va por el lado que dice Facundo. ¿Te gustó? Si yo tengo... Y va por el lado que dice Lara. Combinen esas dos cosas. Excelentes. Los dos. ¿Sí? O sea, yo lo que puedo hacer es, moviendo mi campana de difracción sin mover mi patrón de interferencia, ir iluminando o visualizando el orden de interferencia que yo tenga ganas. Tenés más órdenes, entonces, si tenés dos lambdas muy parecidos, si tenés los órdenes que se ven más, podés diferenciarlas más fácil, entonces. ¿Va por ahí? Bien, perfecto. Cuando vos, va por donde están diciendo ahora ya todos, bien, y está excelente lo que vienen diciendo, sí. Cuando yo me alejo, voy a órdenes de interferencia mayores o menores, pero me alejo del centro, voy a tener mayor resolución en cuanto a separar longitudes de onda. ¿Sí? Lo que voy a lograr es ir visualizando a medida que muevo mi campana distintos órdenes donde puedo resolver distintas longitudes de onda. ¿Sí? Aumento, bueno, cambié mi red, Lara. No cambié la cantidad de rendijas que tenía. Cambié mi red porque le puse prismas. Pero no necesito, o sea, para ir agregando, el problema yo puedo aumentar mi resolución agregando más y más y más y más prismas, haciendo una red cada vez más grande, ¿sí? O más densa, si se quiere. Pero el problema de eso es que tengo un límite, o sea, no sé tecnológicamente cuánto voy a llegar a construir. Sí, pero si le pongo prismas, ya no necesito construir, simplemente voy cambiando el alfa o el n, y cambiando esos parámetros, tenemos distintas redes con distintos alfas en los prismas, y con eso puedo ir iluminando distintos máximos. Bien. Para terminar, veamos un ejercicio. El ejercicio de la 16 de la guía. ¿Sí? Nos dice, una red de transmisión de ancho 2 centímetros está formada por 50 prismas delgados. Sabiendo que intensifica el segundo orden de interferencia, fíjense que ya nos dice, la campana va a estar justo... Lara decía eso antes, no tengo el máximo. Bueno, sí, lo tenés, porque voy a armar mi red para que la campana apunte a un máximo de interferencia, y en este caso al segundo. Obviamente eso es para un lambda dado. Perfecto, Lara, es eso. Bien. Entonces, fíjense que el máximo de la campana está en
en n-1 por alfa, ¿sí? Y está en el segundo orden de interferencia. 2 lambda sobre d. Si 2 lambda sobre d es n-1 por alfa, me falta conocer d para poder obtener lo que me piden, que es el ángulo de Blais, el alfa. Pero d lo tengo, porque esto ya lo hicieron con Lula la vez pasada, tengo 2 centímetros, 50 prismas, ¿sí? Entonces, d por, que es lo que, d por 50 prismas me tiene que dar 2 centímetros. 50 prismas suena diabólico. Tengo cada prisma que tiene un ancho de 0,4 milímetros. ¿Sí? Si el N, supongamos el N del vidrio, 1,5, y el alfa lo tenemos en 5 por 10 a la menos 3. Bien. El resto del ejercicio es bastante de este estilo, reemplazar numeritos y despejar. Así que se los dejo a ustedes. Acá piden la posición angular, tendrán que agarrar el gamma que definimos y despejar el seno de tita. ¿Por qué se llama Blazed? No sé. Luz. Blazed se le llama el ángulo. Es el ángulo de Blazed, pero la verdad no sé qué contestar. A ver si encuentro algo que nos ayude. ¿Cómo cambio la campana? ¿A qué te referís? O sea, ¿dónde está centrada la campana? O sea, depende del ángulo de Blazed que yo tenga y depende del N. Yo una vez que me fabriqué mi red, esto vale para cualquier red, no solo para las de Blazed, la campana está dada. No voy a tener una red en la que pueda mover una perillita e ir cambiando como si fuera una persiana el ángulo de Blazed. Eso no sé si existe, si se puede construir de alguna manera. Pero, nada, me fabrico muchas redes con distintos alfas y voy cambiando. Eso no es problema. Cambiar el ángulo, por ahí es sacar mi red de ángulo alfa igual a tanto y coloco mi red con ángulo alfa igual a otro tanto. La palabra blaze significa resplandor de alguna manera, así que supongo que lo que están queriendo decir es que estás cambiando el ángulo de intensificación. Es como, pero estoy deduciéndolo mientras googleo. Es el nombre del ángulo. Bien. Bueno, ¿quedaron dudas de esto? Una pregunta, porque veo que ahí el D justo habla del poder resolvente. Nosotros habíamos visto la clase pasada con Luz que tenía que ver con la cantidad de rendijas que tenías iluminadas, entonces tenías un orden máximo al que llegabas. Pero si yo pongo un prisma o algo adelante, ¿puedo llegar a ver más órdenes a pesar de iluminar tantas rendijas? Bueno, acuérdense que el poder resolvente para cada orden, ¿sí? No de la red, sino para cada orden, va como M por N. ¿Sí? Eso es lo que vieron
la vez pasada con luz. Entonces, acá va a pasar lo mismo. También vamos a tener m por n. Y para el segundo orden es m igual 2. Lo que estoy logrando con esto es iluminar de alguna manera o magnificar lo que veo en el segundo orden. Entonces, lo que puedo considerar es que el poder resolvente que yo tengo para esto es el del segundo orden. O el que me interesa. El poder resolvente que me interesa de toda esta red es el del segundo orden. Y así me puedo iluminar, o sea, el que yo quiera, ¿no? Yo no sé, Facu, vos te estabas refiriendo a que hablamos de que el tamaño del spot de iluminación era la cantidad de rendijas que uno iluminaba. ¿Te estabas apuntando para ese lado? Fui yo igual, Emiliano, pero... Ah, perdón. No, me refería a como... Pensé en algo como que si yo tengo una fuente de luz de cierta magnitud que me ilumina tantas rendijas, puedo poner alguna cosa que cambie después el poder resolvente, o sea que como que cambie la naturaleza de la difracción. Como que a pesar de que ilumino ciertas rendijas, poner eso adelante cambia algo y veo otra cosa, una cosa distinta. Pero o sea, no, porque el patrón es el mismo. O sea, no cambia la naturaleza de la difracción, no cambia ni siquiera el patrón que veo, no cambia nada. Lo que cambia es qué parte del patrón lo tengo como parte principal. Claro. Sí. ¿Sí? Y eso me va a ayudar a visualizarlo mejor. Entonces, de hecho, recién me quedé buscando lo de qué significa blazed y encontré otra acepción. Luz dijo resplandecer, que es como verbo, pero encuentro una acepción como adjetivo que es marcado o señalado. O sea, lo que está haciendo, que me parece que tiene que ver con eso el nombre. Lo que estamos haciendo es marcar o señalar un orden de interferencia con nuestra red, con nuestro patrón de difracción. ¿Sí? Entonces lo que yo hago es, digo, bueno, quiero ese orden de interferencia. No cambia la naturaleza de difracción, no cambia la naturaleza de interferencia, simplemente lo apunto hacia otro lado. Bien. Bueno. ¿Alguien tiene algo más para agregar? ¿Para decir, para preguntar? Sí, pero por fuera de esto, digamos. Acá siempre vimos cosas que son constantes en X, ¿no? Claro. ¿Qué pasa si no es constante en X? O sea, tendrías una integral doble, ¿no? Bien. Vamos a donde parecía la función de transmisión. Bien. Acuérdense que yo había hablado de esto, que podían tener algo que no sea en X y en Y. Esto, bueno, entonces, lo que podríamos pensar es que el campo, ¿sí? En ese caso, lo deberíamos plantear también dependiendo de X y de Y. Y la integral también va a depender de X y de Y. Entonces quedaría una integral doble. Claro, con una depende de lo que tengas de obstáculo, pero con una dependiendo de la otra. X dependiendo de Y o Y dependiendo de X. Bueno, entonces tengo una cruz. Un obstáculo que es una cruz. Ahí me quedaría bien, si tenés X una cruz, dependiendo de sí. Y. Pero si tenés, por ejemplo, un cuadrado, y X son independientes.
Está bien, sí, sí. Sí, Pero incluso, la cuenta o es sea, la misma, digamos, más o menos. O sea, es un poco más complicado capaz, pero... sí, también un poco tiene que ver con eso que no la hagamos, porque o sea, complica las cuentas nada más, pero el concepto interesante de poner más como una función de transmisión más difícil es como, bueno, pensar en Fourier. Ya es empezar a pensar como más en Fourier que en difracción. Pero también lo vemos de esta manera. El despeje de alfa del final salía de que el ejercicio me planteaba, el del ejercicio, decís Martín, ¿no? Salía de que el ejercicio me planteaba que la red intensifica el segundo orden, está construida para intensificar el segundo orden. Entonces el máximo de la campana, que es n-1 por alfa, coincide con el segundo orden de interferencia, que es 2 lambda sobre d. Entonces igualo estos dos y despejo alfa. Lo que hice en el medio es que cuando yo despejo alfa me queda un d, o sea, lambda me lo da, n no lo dice en este ejercicio, pero yo dije, bueno, supongo que es el del vidrio, 1,5. Y puede depender del material, pero D, que depende de la red, no tengo forma de suponerlo. Entonces, pero el ejercicio me dice que en 2 centímetros de rendija tengo 50 prismas. ¿Sí? Y entonces lo calculo a partir de eso. Sí, o sea, sí. Yo lo puedo. En realidad, con los prismas ni siquiera necesito que haya algo como una rendija. O sea, yo podría tener una rendija atrás de la otra, como dibujé acá. Yo acá ni siquiera le dibujé una parte de obstáculo. Y esto es válido. Se lo dejo como ejercicio hacer toda la cuenta que hice antes con la función transmisión de esta parte, que no tiene ningún cero. Es todo vidrio, pero con distintos prismas. Entonces, una vez que uno... No sé, Ali. Tal vez Luz puede decir eso, cuál se usa en la práctica. Yo nunca usé una. No, tenía puesto el micrófono cancelado. ¿Que se usa en la práctica? ¿A qué te referís? Las redes de Blaze sí se usan. No, pero dice, me parece que dice con respecto a si se usa una así, que es prisma, 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 o la que yo planteé que era prisma, prisma, obstáculo, prisma, obstáculo, prisma, obstáculo. Me parece que es más prisma, 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 pero no estoy seguro. Yo supongo que eso tendrá que ver con la facilidad o dificultad que sea Sí. Facilidad mecánica de hacerlo. Construir una u otra. Se hacen por lo general hay varios métodos, pero uno es por litografía y otro está la parte de, no sé si viste una vez, Milton, cuando le incorporas una molécula fotosensible y después quemás. Entonces incorporás la molécula con esa forma mediante holografía y después quemás la parte que es sensible y te queda esa forma. Es una excelente pregunta esa, Facu. ¿Cómo se les ocurre, si todos los prismas no son iguales, que se resolvería el ejercicio? Y al -1, n a la n, -1, multiplicado por todo lo del primer prisma, y para determinados n's eso se hace 0 y para otros no. ¿Te perdí? Sí, me perdiste. Yo no entendí. Yo tampoco. Cuando vos planteas la diferencia de camino óptico sobre el E a la I por K, bla, 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 agregar un -1 a la M
-1, y para los pares, por ejemplo, eso se anula. Es mucho más simple que eso, Facu. Me lo estoy complicando demasiado. Tal cual. Sí. A ver si me Muchísimo. sale. No tengo el pad hoy, así que esto viene Hoy mano. sos igual que nosotros. Sos una simple Soy mortal. Una simple mortal. Entonces tenemos un prisma acá y un prisma más grande acá. Este es tu planteo. Y después un prisma chiquito y después un prisma grande otra vez. Claro. Bien. Entonces, la clase pasada hablábamos de que uno tenía una integral para el patrón de interferencia e difracción, ¿no? Que era, esto es más difícil de lo que yo recordaba, la perinola. ¿Por qué no? Que era que tenía la parte que daba una parte de difracción y algo que era la parte de interferencia. ¿Se acuerdan de eso? Que en el caso de rendijas era seno de beta sobre beta al cuadrado y la parte de interferencia seno de n gamma dividido seno de gamma. Sí. Bien. Ahora, habíamos dicho que esa hermosa separación dependía de encontrar el período, porque esto solo dependía de D y esto solo dependía de B. Está bien, perfecto. Entonces, la pregunta ahora es, ¿quién es el período de la red? ¿Puedo armarme un período de la red de manera de seguir usando el seno, Dios mío, de n gamma sobre n de gamma? Quiero a mi guaco. Quiero seguir usando esto. Pasa que el periodo ahora entre prismas iguales es el doble. No necesariamente es el doble, es lo que es, porque el doble es una definición que depende de quién es la distancia. Bueno, claro, está bien. Sí. Yo tendría que ir hasta acá, y este es mi periodo. Claro. Entonces, para utilizar, pero ¿por qué no me escribe? Para utilizar esta separación, entonces lo que tendría que hacer es la integral, en la parte de difracción, sigo sin entender por qué me escribe esto. La parte de difracción es la integral del período, y voy a tener que integrar los dos prismas. Y la integral de lo que llamaríamos la celda unidad, es esta la celda unidad ahora. Un periodo de la red. O sea que en la parte de difracción va un periodo de la red, y después, si determiné el periodo, esto es la interferencia de los n periodos. Y así se resuelven las redes más complejas. Te quedan sumando y al cuadrado, ¿no? Módulo cuadrado, en realidad. Upa, sí, se puede poner fea. Se puso fea. Pero te digo que me diste el pie porque lo iba a preguntar. ¿Cómo resuelven sistemas que se llaman redes complejas? O sea, redes compuestas, perdón. Donde uno podría tener rendija, pared, agujero, perdón, rendija, pared, prisma, pared, rendija, y así. Y cómo uno... O dos rendijas distintas. O dos rendijas distintas. ¿Sí? Y entonces ahí lo importante es determinar el período. Siempre entender que lo importante acá es el período de la red, y entonces integro una unidad de período y luego les hago hacer interferencia entre todos los períodos. Pero creo que no hay ejercicios de la guía así. No, me parece que no. Bueno, eso me tranquiliza un poco. Pero sí creo Fíjense, que hay igual ejercicios que parciales así. eso que hizo Luz, digo, lo podemos... O sea, lo que venimos viendo es que simplemente lo que tienen que hacer es buscar... La parte más difícil para hacer es buscar la función transmisión. Después la integral son siempre exponenciales, y la parte después de la integral puede quedar un poco más cuentosa cuando le van al cuadrado y empiezan a distribuir términos, pero hasta después de resolver la integral, ustedes deberían poder hacerlo perfectamente, ese ejercicio.
¿Sí? Con esto ya podemos terminar la guía, ¿no? Con esto pueden terminar la guía. La parte de redes bidimensionales no es feo, es de hecho muy lindo, es lo que habían preguntado antes, ¿no? De alguna manera Milton había escrito el cosas acá, y esto tiene dos dimensiones, el X y el Y, solo que son rendijas, no hay nada de fase. No depende una variable de la otra, es algo muy lindo. O sea, esto es como las cuentas que hizo Ricardo en clase. Ricardo hizo la ranura esférica, ¿no? La ranura que es un círculo, digamos. Entonces, y eso va el patrón de Airy. Bueno, acá lo que hay que hacer es hacer una integral doble que tiene componente de X y en Y. Entonces voy a tener que integrar en X y en Y, y lo que voy a tener es un patrón bidimensional. La clase que viene, con las consultas, les voy a mostrar, porque ahora no lo tengo acá, porque como dice Marcos, cambié el set. Pero tengo unas redes de difracción, y podemos ver que son bidimensionales algunas, y otras unidimensionales, y podemos ver cómo son los patrones de las redes de difracción que tenemos ante los diferentes dibujos, y cómo uno puede generar dibujos, palabras, letras, a partir de una red de difracción generada a propósito. Así que la clase que viene, a modo de ilustrativo, les muestro todo eso. Háganme acordar. Lo que yo quería decirles es que estos dos ejercicios son ejercicios opcionales, no entran en el parcial, porque no tiene sentido hacerles hacer una integral doble en el parcial. Pero está bueno que alguna vez los hagan, que miren en el Sketch, que hay un montón de patrones para representar estas cosas, cómo se puede hacer filtrado cuando uno tiene... y ahí unen con la parte de Fourier Transform que dio Milton, con los órdenes de difracción se pueden hacer cosas lindas. Y las redes de reflexión son redes que son iguales que las de transmisión, no sé si hoy les hablaron algo. Milton, ¿no hablaste nada de eso? No. Bien. Básicamente es lo mismo, pero en vez de poner rendijas ponen espejos, con lo cual veo en la misma dirección que la que ilumino. Entonces, si tengo prismas, son prismas espejados, pero todas las ecuaciones funcionan igual, no hay diferencia. Así que traten de aplicarlas de la misma manera porque no hay cambios. Y por último, quería decirles que es bastante importante que resuelvan este ejercicio para lo que es conceptos, ¿sí? Que es uno que aplica lo que es redes de transmisión, que tiene que hacer la función transmisión de rectangulito, que de alguna manera ya lo vieron alguna vez, para Young, ¿sí? Para Young desfasado. Bueno, ¿cómo es el Young desfasado, pero en difracción? Son dos rendijas nada más, ¿no? Así que, y ahí estaría bueno que vean quién se corre, quién se desfasa, y que lo discutamos la clase que viene, porque conceptualmente es bastante interesante. No entendí tu pregunta, Alejo, de quién tiene desfasajes nomás. Supongo que en el vidrio, dice. Bueno, eso es la parte de lo que tienen que escribir, ¿no? Ayuda. Sí, sé que con lo de los espejos. Ok, en la reflexión. En el de reflexión, si tenés prismas espejados, vas a tener diferencia de fase, porque uno recorre más que otro. También. Sí, pero lo tienen que plantear igual que como lo planteamos hoy. Exacto. El planteo es el mismo, solo que uno recorre menos, en vez de uno recorrer más, si quieren, como era en transmisión. La clase que viene, mi idea es estar al horario que ustedes dispongan, básicamente. Yo puedo estar a las 9, 9:30, y podemos hacer ejercicios que podemos dejar en el campus, tipo parcial, o podemos hacer consultas como quieran, o podemos hacer consultas y en un horario específico decimos, hacemos tal ejercicio, discutimos tal ejercicio, si todos saben que en ese horario, a las 11, por ejemplo, se discute tal o cual ejercicio. No sé si ustedes piensan que les va a hacer falta más horario para consultas, para hacer ejercicios.
Sí, la idea es dejar ejercicios, si puedo, hoy mismo. Bueno, entonces, ¿les parece arrancar 9:30 con algunas consultas y tipo, no sé, a la hora que a ustedes les parezca, a las 11 hacemos algún ejercicio de parcial o a las 10:30 hacemos algún ejercicio de parcial, ahí está, pero si no va a ser muy largo. De 9:30 a 10:30 hacemos consultas y 10:30 arrancamos con un ejercicio parcial. Yo estoy. Dale. ¿Sí? La idea de nuevo es que lo tengan más o menos pensado Sí. y Sí, esbozado. Escaneado, para discutir, que lo tengan la mayor parte, así no siempre discuten los mismos, y se hace más retroalimentación entre todos. Bueno, hoy fue la última clase. Clase con forma de clase. Qué hater que sos, Marcos. Yo tenía una pregunta que me quedó colgando ahora de la guía de difracción, ya que la tenés abierta de paso, que me olvidé de preguntar hoy. En el último que podíamos hacer, creo que es el 12, que tiene el dibujito ese. 11, ok. No sé si lo leíste, pero básicamente te dice que el orden -1 de interferencia correspondiente a lambda 2 se encuentra a una distancia A0 por encima del orden +1 correspondiente a lambda 1. Pero a la vez te dice que el ancho de la campana de difracción corresponde a lambda 1, correspondiente a lambda 1 es de 0. O sea que el ancho de la campana es la distancia entre el máximo -1, perdón, entre el mínimo -1 y 1, ¿no? Ojo que uno es A0 y el otro es D0. Por eso. Okay. El ancho de la campana de lambda 1 es D0 y sabés que es la distancia entre -1 y 1. ¿Por qué entre -1 y 1? Ojo, no mezcles órdenes de interferencia con mínimos de difracción. Con los mínimos, por eso, los mínimos de difracción 1 y -1. ¿Ese no es el ancho de la campana? Sí. Sí. Ok, entonces. Pero lo que está arriba son órdenes de interferencia. Sí, está bien. Entonces, si sabés que el ancho de la campana es de 0, sabés que del 0 del eje óptico al orden +1 hay de 0 sobre 2. Correcto. Más el A0, sabés que el orden -1 de interferencia, entonces de lambda 2, está a D0. Es que ahí es donde te estás confundiendo, porque es el orden -1 de interferencia de lambda 2 se encuentra a 0 por encima del +1 de interferencia de lambda 1. Ah, del orden +1 de interferencia. Estos dos son de interferencia. Claro, cuando dice orden es de interferencia. Orden es interferencia. Ok. Máximos de interferencia. Sí, Okay. Exacto, máximos de interferencia. Yo creo que en el apunte puse órdenes / máximos. Sí, ok, está bien, listo. Okay, este ejercicio me hace acordar a esos ejercicios de playa que te tienen que averiguar quién es el que escondió no sé qué cosa y te dan pistas. Claro, yo despejé primero D, usando el dato de la difracción, porque era bastante fácil despejar B ahí. Acá despejas B. Claro, ese es bastante fácil porque tenés la distancia focal de la lente y toda la historia, sale casi instantáneo. Tengo una duda ahí con ese mismo. La distancia focal de la lente es la distancia a la que está la pantalla, o sea, no lo dice, pero es eso. Porque si no, no se vería difracción ni interferencia. Ok, genial. Eso ya es un setup experimental conocido. Claro, está bien. El que dibujó, no me acuerdo si fue Paulina o Milton, Paulina creo que fue. No, Milton. Puede ser. O Paulina, no, perdí. Puede ser. ¿De dónde están las distancias focales y las lentes? Eso es un setup experimental de difracción conocido. Lo toman y así se usa.
Bien. Bueno. ¿Algo más, chicos? Sí, hoy Luz está en el estudio de música. Sí, en el estudio de música de mi marido, no es el mío. Yeah. Hay de todo acá adentro, Alejo. Es mi marido el que toca todos los instrumentos ahí. De todo. Bueno. ¿Hay alguna otra preguntilla? Bueno, nos vemos entonces el martes por el mismo Vaticanal. Ya que estaba Luz, capaz ella sabe del 9 que decía dispersión angular, que era. Sí. Ah, ¿la dispersión angular es el ancho de la campana? Casi. Ya te lo muestro. Es el ancho de la campana en tita, básicamente. Sí, lo que Sí. habíamos hablado. Está bien. Pero tengo por algún lado la cuenta hecha. Si les sirve el planteo. Dame 3 segundos. Claro, no te interesa el ancho en D, sino el ancho angular de la campana. Exacto. Ok. Porque hay una manera de llegar a lo que hicimos la clase pasada de poder resolvente a través de la dispersión angular. Entonces, por eso usa eso. La otra vez quise intentarlo del disco y no me salió con tantos colores. Eso que tengo todo el sol encima ahora. Y bueno, es la magia de la experiencia. Acá. Fíjate que para que se vea bien tenés que tener algo bien plano. Respecto de D lambda. Y se calcula. Bueno, acá. Esta es otra deducción de poder resolvente, pero me gustó más la otra para estudiar. O sea, básicamente, nosotros en la cuenta de poder resolvente habíamos hecho una cuenta que decimos, bueno, si ilumino con lambda y ilumino con un delta lambda un poquito más grande, ¿cómo me queda la red de dispersión? ¿Cómo me queda la ecuación de la red? Bueno, eso, pero diferenciado, digamos. ¿Cuánto varía tita cuando varío lambda? Esa es la dispersión angular. De tita tenés que diferenciar el tita que está dentro de la ecuación de la red. Acá, por ejemplo. Entonces, cuando uno deriva por regla de la cadena, como tita depende de lambda, tenés que derivar y te queda de tita a de lambda. Es parecido, no es igual, porque el ancho angular es el ancho que tiene el máximo a una lambda fija. Y la dispersión angular es cuánto varía la posición de ese máximo cuando voy variando levemente lambda. It's not exactly the same, es parecido, no igual. De nada. ¿Había una pregunta más arriba? ¿O? Sí, junten muchas dudas para el martes. Bueno, entonces nos vemos el martes. Nos vemos el martes.